Entonces, el día de hoy vamos a presentar planes de evacuación y los planes de simulacros. Bueno, para esto me gustaría hablar un poco, y ya en la mañana se ha introducido en los anteriores ponentes muchos temas que se van a involucrar en los planes de evacuación y en los planes de simulacro. ¿Qué es una amenaza? ¿Qué es un peligro? Es aquel situación que nos va a poner en riesgo, en daño a las personas, equipos, procesos, ambientes. Dentro de ellos, la OMS ha hecho una clasificación, por ejemplo, de amenazas naturales, entre ellas geofísicas, hidrológicas, meteorológicas, climatológicas, biológicas, extraterrestres, ¿no? En geofísicas, por ejemplo, la más común es un terremoto, en una hidrológica es una inundación fluvial, meteorológica una tormenta tropical, climatológicas las sequías, en biológicas, por ejemplo, el COVID. Ahora también nos ponen los extraterrestres impactos de un meteorito. Antropogénicas producidas por el hombre tenemos las tecnológicas y las sociales. Para eso tenemos las tecnológicas, las fallas eléctricas o la falta de agua. Las sociales, que puede ser, ¿no? Como ahora hemos presentado conflictos de saldo masiva, conflictos armados, incendio con saldo masivos de víctimas con traumas, que son los accidentes de tránsito. También tenemos los ambientales, como la degradación ambiental, la erosión, deforestación, entre otros. Dentro de la normativa nos habla de la ley 29783, la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, ¿no? Este primer principio, ¿qué nos dice? El análisis del riesgo. Para un análisis de riesgo, primero tenemos que identificar el peligro. Una vez que tenemos identificado el peligro o los peligros que tenemos, se hace una estimación del riesgo, es decir, qué tan vulnerables estamos ante este peligro. Luego hacemos la evaluación del riesgo, que va a ser una valoración del riesgo, y este nos va a dar un proceso que mediante las acciones que tomemos nos va a dar un proceso seguro. Y por lo tanto vamos a tener el riesgo controlado. No vamos a evitarlo, sino vamos a controlarlo. Y finalmente, con el control de riesgo es que hacemos toda la acción de gestión de riesgo. Entonces, para hablar un poco de los planes de evacuación y el plan de simulacro, es importante que esto está inmerso dentro de la normativa y nos pide que en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo se debe de trabajar estos planes, ¿no? Sobre todo el plan de simulacro. Para poder hacer la identificación de los riesgos, en la normativa nos da diferentes métodos, el método cualitativo, cuantitativo, generalizado y el comparativo, que en la mañana ya nos ha expuesto el ingeniero. Y para no renaudar, tenemos aquí, por ejemplo, esta matriz de evaluación de riesgos del 6x6, que yo la he considerado ya que evalúa dos variables, ¿no? Tenemos una variable de probabilidad y una variable de severidad. La probabilidad de que produzca la amenaza o peligro y la severidad de que nos va a dar este peligro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la actividad de regado y desatado, el peligro es una roca suelta, en consecuencia nos va a dar el desprendimiento de rocas y va a ocasionar daños a la salud. Las medidas de control, cumplimiento de procedimientos del desatado de rocas desde un lugar seguro. Entonces, acá se ha medido que la probabilidad es 4, el, la severidad, por lo tanto, está clasificándolo en catastrófico. Por lo tanto, el riesgo sería crítico. Entonces, así podemos hacer y continuar las diferentes amenazas, hacer una clasificación y continuar con el llenado de este formato que nos da la normativa. Para poder entrar también es importante, y lo mencionó el anterior ponente, los planes de emergencia, ¿no? Para hablar brevemente, los planes de emergencia, ¿qué deben de tener? ¿Qué elementos deben de tener? La responsabilidad del empleador, ¿no? La responsabilidad que tiene de realizar este plan. Después tenemos la capacitación y brigadas, que ya le hemos tenido en la anterior ponencia. ¿Qué tan importante es la capacitación y la formación de estas brigadas?
Después tenemos la preparación y respuesta. Tenemos que tener en cuenta el antes, el durante y el después de un evento, ¿no? El antes, la preparación, durante la respuesta y también tenemos la rehabilitación después de un evento. La evaluación de riesgos, que ya lo he mencionado anteriormente, que es muy importante realizar la evaluación de riesgos porque las diferentes instituciones de salud, de minería, de pesquería, entre otras, pues estamos inmersos a diferentes peligros. Todos en común tenemos en peligro los naturales, pero cada empresa o el servicio que brinda va a tener caracterizados sus riesgos. Después tenemos la comunicación y la notificación, que es muy importante, como lo mencionó anteriormente la ponente. La brigada de comunicaciones y notificaciones tiene que ser de forma inmediata para la ayuda oportuna, porque si no hay una respuesta adecuada dentro de la institución, pues inmediatamente se tiene que buscar la ayuda de las otras instituciones que estén cerca a la empresa. Entonces vamos a hablar sobre el plan de evacuación. Los planes de evacuación, que son un conjunto de procedimientos para gestionar la emergencia en edificaciones. Estos planes incluyen la identificación de las vías de evacuación, el establecimiento de puntos de encuentro, la designación de responsabilidades, la realización de simulacros y la capacitación del personal en acciones como no correr, usar escaleras en lugar de ascensor y seguir las indicaciones de los equipos de evacuación. Entonces, ¿qué componentes claves debe tener un plan de evacuación? En primer lugar, como ya hemos trabajado en la identificación de riesgos. Bueno, en salud tenemos ya estandarizado el Star H que nos los da la OMS. En el caso para lo que es seguridad en el trabajo, nos habla de la escala que ya les he presentado anteriormente, que es la metodología que podemos utilizar para poder caracterizar todos los riesgos que estemos vulnerables. Después tenemos los procedimientos claros. ¿Qué son los procedimientos claros? Es poner en línea, en claro, qué actividades va a cumplir. eh, por ejemplo, tenemos que también existe el Comité de Seguridad en la Salud y en el Trabajo. ¿Qué funciones va a cumplir este comité dentro de una emergencia? ¿Y qué otras personas van a apoyar a las emergencias? Y ahí también la estandarización de las brigadas, o sea, las brigadas deben de tener ya sus funciones claras y precisas. Las vías de evacuación, ¿no? Es importante que toda entidad deba de cumplir la normativa eh, que nos da, que nos da que nos dan para poder señalizar adecuadamente que también ya ha habido una exposición anterior, ¿no? De las señalizaciones adecuadas. Los puntos de encuentro. Se debe de identificar dentro de todas las entidades un punto de encuentro, una zona segura donde toda la población o el personal se pueda resguardar en un lugar seguro. Después tenemos los equipos de respuesta, que esto va a ser los kits de emergencia, extintores, radios, etc. La comunicación, hay que poner en práctica la comunicación, en donde se pone en práctica, si se tiene solamente teléfono celular, se debe de utilizar, pero tenemos que considerar que si se da un sismo, vamos a perder la línea de comunicación. Entonces siempre debemos de tener alternativamente radios VHF o HF para poder pedir ayuda o comunicar, ¿no?, las diferentes situaciones que se presentan. Y la capacitación y los simulacros. A través de la capacitación y de los simulacros, vamos a poder poner en práctica todo este plan de evacuación. Entonces, aquí presentamos el contenido que debe presentar un plan de evacuación. Tenemos la introducción, que es donde vamos a mencionar brevemente cuál es la intención de hacer este plan.
la finalidad, cuál es el fin, ¿no? De este plan, los objetivos, el ámbito de aplicación, dónde se va a realizar, la base legal y el contenido, que es lo más importante, la descripción de la organización, ¿no? Descripción de cada organización, de qué servicios brinda, eh, cómo está organizado, cuántas personas, es importante, o el directorio actualizado de todo el personal que está involucrado. En el 6.2 tenemos el análisis de riesgos y vulnerabilidades, como ya les había mencionado, es tener un mapeado todos los peligros y amenazas a las que estemos involucrados. Y la vulnerabilidad, que es muy importante, de que no va a ser igual a por ejemplo, en salud, en un hospital que se trabaja, puede tener hasta 6, 7 pisos. En cambio, en una compañía minera, que son zonas alejadas, están restringidas algunas zonas, puede ocurrir algún peligro y es alejado, entonces es más vulnerable, que tengan más peligros, ¿no? Digamos, en una zona minera, a diferencia de un hospital. La organización para la evacuación. Entonces, la organización para la evacuación es a través del Comité de Seguridad en el Trabajo, y también se debe de implementar el sistema de comando. En el procedimiento de evacuación es cómo se va a realizar esta evacuación, que ya debe estar estandarizada, ¿no? Evacúa el primer piso, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, que las brigadas de evacuación se encargan de hacer que todo el personal vaya brindando la guía de la evacuación segura y adecuada, y también de hacer un censo, porque al final siempre va a haber personas damnificadas o con daños a la salud. Después, los equipos y recursos disponibles. ¿Qué equipos y qué recursos tenemos? Por ejemplo, lo que ya mencionaba, los kits de emergencias, los radiocomunicaciones, extintores, las señaléticas, ¿no? Y el 6.6, la capacitación y simulacros. Ahí tenemos que colocar cada cuánto se hacen las capacitaciones y los simulacros, ¿no? Vamos a hablar después de los simulacros. Evaluación y actualización del plan. Entonces, la mínimo debe de ponerse una evaluación una vez al año, ¿no? Y la actualización del plan tiene que ser todos los años. En anexos vamos a colocar los mapas, ¿no? de evacuación y la bibliografía que se haya utilizado. Después, ahora a continuación, hablaremos del plan de simulacro. Para el plan de simulacro, es importante saber que, como lo hemos mencionado, lo mencionó anteriormente el anterior ponente, el INDECI nos da, a través de esta directiva para este año, la 009-2025 INDECI, nos indica que debemos de realizar 3 simulacros, ¿no? ¿Y qué es un simulacro? Para lo que es INDECI. El simulacro es un ejercicio de acción práctica que se realiza sobre una situación probable de emergencia o desastre, a fin de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del SINAGER y la población ante una situación de emergencia o desastre. El simulacro implica la movilización del personal y recursos y permite evaluar los planes, protocolos y procedimientos relacionados con la gestión reactiva. Los simulacros en seguridad del trabajo van a ser ejercicios que simulan emergencias reales como incendios o sismos, entre otros, para entrenar a los empleados sobre cómo reaccionar y evacuar de forma segura. Son esenciales para probar los planes de emergencia, identificar debilidades, mejorar los tiempos de respuesta y asegurar que el personal sepa qué hacer en una crisis, pudiendo salvar vidas. Los objetivos de los simulacros: fortalecer la capacidad de preparación para la respuesta y rehabilitación de las entidades a través de la aplicación de los planes, protocolos y procedimientos para la gestión reactiva. Poner a prueba las comunicaciones y el proceso de manejo de información para la toma de decisiones.
Evaluar las capacidades de respuesta, fortalecer la cultura de prevención en las entidades. La organización del simulacro va a tener tres etapas: la planificación, las acciones operativas, la difusión y la sensibilización. En la planificación se hace, al tener el comité de seguridad en el trabajo, este comité se debe reunir con el responsable de seguridad de trabajo para poder hacer este ejercicio. Se hace el plan, ¿no? Y pasamos a las acciones operativas, en donde cada uno va a cumplir una función y va a tener que hacer, realizar diferentes actividades. Y luego de eso se hace la difusión y sensibilización. En la planificación y en las acciones operativas, como lo mencioné, el INDECI nos da solamente que realicemos mínimo 13 ejercicios, ¿no? Uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Pero nosotros, al hacer nuestra evaluación de riesgos, vamos a decidir de hacer otros simulacros a riesgos que son eminentes y que son de alta probabilidad que suceda, para poder, para que puedan tener en práctica los empleados o la población, dependiendo de las diferentes empresas, ¿no? Entonces tenemos dos etapas: la ejecución del simulacro y la evaluación del simulacro. En la ejecución del simulacro comúnmente empezamos con una alarma. Después de la alarma se inicia el proceso de evacuación. Después y cada brigada que ya ha sido mencionada va a cumplir su función. La brigada de emergencia, la brigada de evacuación, la brigada de rescate, la brigada de incendios. Se finaliza una vez que una vez que se ha dado todo el ejercicio, viene la fase de la evaluación del simulacro, donde se va a hacer una reunión, donde se va a analizar los pros y los contras, las actividades adecuadas, los errores, y lo bueno de los simulacros es que entre más errores se cometa, vamos a poder mejorar al siguiente simulacro. Se va a plantear mejoras. ¿Para qué? Para prepararnos cuando venga cuando se presente el peligro, cuando venga la amenaza. ¿No? Entonces, en las entidades públicas nos dice la normativa que se debe de organizar y ejecutar simulacros de acuerdo con lo establecido en la presente directiva. Promueve la participación de su personal en los simulacros. Entonces, a continuación voy a presentar los formatos que nos indica el INDECI que deben estar aplicados para las entidades públicas. En el caso de salud, bueno, ya conocemos los formatos de salud, pero para las diferentes entidades tenemos que nos indican los parámetros del sismo, que Arequipa, porque nos da para todo el departamentos, pero en el caso de Arequipa nos da el simulacro de sismo, que va a tener una magnitud de 8, una profundidad de 48 kilómetros. Este va a ser a 40 kilómetros oeste del Mollet. Entonces acá voy a presentar cómo se debe de hacer el plan de trabajo de simulacro. Entonces presentamos el título, el plan de trabajo de organización y ejecución y evaluación del simulacro, nombre del simulacro. Puede ser, si solamente es, en este caso, fuera solo de sismo, de sismo. Pero si se va a tomar diferentes peligros, entonces le ponemos multipeligro. La fecha que se va a hacer, el nombre de la entidad, y en este caso se pone al ministerio que pertenece, ¿no? Si fuera Ministerio de Trabajo, es de Salud, ¿no? Antecedentes. Antecedentes se coloca cuántos ejercicios se han realizado anteriormente, y qué peligros eminentes, qué peligros han evidenciado, ¿no? Si, digamos, ya han sufrido un incendio, deslizamiento de rocas, etcétera. La base legal, que ya la mencioné anteriormente, la del INDECI, los objetivos que también ya los mencioné, ¿no? En la situación probable de emergencia.
ahí se coloca el peligro, ¿no? En este caso, si solo es uno, se menciona uno, si son dos, tres, según la evaluación que se haya dado en la planificación. Parámetros del peligro, ¿no? Por ejemplo, en este caso hemos colocado la del sismo, pero puede ser, por ejemplo, un incendio código 2 o un incendio código 3. Descripción de la situación probable de emergencia. ¿Qué daños van a generar estos peligros, no? A consecuencia de un sismo, pues vamos a tener ruptura de vidrios, también se puede ocasionar un cortocircuito que va a generar un incendio. Después del incendio va a haber un apagón total, ¿no? Entonces ahí describimos todas las situaciones que pueda ocasionarnos el peligro. Planes o protocolos que se aplicarán. En esto es importante que el plan, en este caso el plan de seguridad del trabajo que contiene toda la información, también esté un plan o protocolo de emergencia que se debe de aplicar. Zonas priorizadas para la sensibilización. Se debe de priorizar alguna oficina o alguna zona si fuera minería, dependiendo de la situación, ¿no? ¿A quiénes vamos a sensibilizar más? ¿Quién está más vulnerable a este peligro? Entidades involucradas. Es bueno de que cuando se hace este ejercicio, se debe de involucrar no solamente la entidad, porque se debe trabajar en forma conjunta, puede ser, por ejemplo, con la municipalidad, puede ser con los bomberos, pero que estén cerca a nuestra zona, con la policía, con Serenazgo, ¿no? Con los colegios, ¿no? Se puede hacer un simulacro con diferentes entidades. Principales acciones a realizar en la ejecución del ejercicio. ¿Qué acciones se van a realizar? Es de ahí, se describe las acciones que vamos a realizar. Por ejemplo, el, se debe de tener, ya mencionado en el protocolo de emergencia o en los planes de emergencia, las acciones que son, por ejemplo, para la formación de las brigadas, entre otros. Cronograma de acciones de simulacros, que se los voy a presentar más adelante. Campaña de sensibilización, que también tiene un formato. La evaluación del simulacro, que también tiene un formato. De ahí viene el presupuesto, porque también se debe de presupuestar cuánto vamos a gastar en este ejercicio. Datos de los responsables de la coordinación del ejercicio, ¿no? En este caso, el responsable de hacer el ejercicio, el responsable de seguridad en el trabajo y el comité, ¿no? Serían los responsables. Después vamos a anexar nuestros mapas, según corresponda, el flujo de comunicaciones. Hay un rombo de comunicaciones, ¿no? Se empieza desde el, el jefe o el comandante, luego el secretario, el enlace, información, ¿no? Y todos están entrelazados porque la comunicación siempre va a ser, en este caso de emergencias, continua. El directorio, que es muy importante que debe haber un directorio actualizado del personal. Relación de recursos para el simulacro, qué recursos contamos, que ya lo mencioné anteriormente, y la lista de verificación que la voy a mostrar. Entonces, relación de recursos para el simulacro, tipo de simulacro, ya como lo mencioné, si solamente es un peligro, ponemos el peligro, si es varios, multipeligro, a qué entidad pertenece, el peligro sobre el que se desarrolló el simulacro. Consolidación de recursos para la ejecución. Tenemos las instituciones encargado de actividad, personal de disposición y equipamiento. Esto se hace en caso de que el ejercicio esté involucrado con otras entidades. En caso no se realice, no colocamos este anexo. Esta lista de verificación podemos ver eh, que es como un checklist donde vamos a colocar sí y no, en donde, por ejemplo, nos dice señalizaciones instaladas, sí.
pero de repente no tenemos, entonces en proceso, ¿no? Ejemplo, coordinación con las autoridades para su participación en el simulacro, que ya se ha hecho la coordinación, por ejemplo, con la máxima autoridad, ¿no? De la entidad. Cronograma de actividades de promoción del simulacro. Tenemos el cronograma de actividades, tenemos la entidad, el responsable. eh, Acá es manejar, en este caso, si se hace solamente con lo del INDECI, se utilizan los volantes que nos da el INDECI. Pero sí es importante que aquí tenemos el plan, la línea 119, eh, podemos poner en nuestro plan de comunicación, ya que es una línea que a través del 1191 enviamos mensaje, 1192 recepcionamos mensajes, ya que recordemos que si ocurre un sismo no vamos a tener comunicación, entonces esto también se debería poner en práctica para que las personas puedan, dentro de sus planes familiares, utilizar esta ayuda de comunicación, ¿no? Entonces, actividades programadas para la promoción del simulacro. ¿Qué actividad voy a hacer? De repente, voy a hacer un banner o voy a hacer un afiche, ¿no? El tema simulacro, medio de comunicación, será a través del WhatsApp o se va a pegar en todas las, en el periódico mural, o si es un video que se va a pasar de repente ahí televisores o a través del WhatsApp, ¿no? El público objetivo, a quién va dirigido, qué material se va a utilizar y la fecha. Después tenemos el anexo 7, que es la ficha de evaluación del simulacro. Esta ficha de evaluación nos va a ayudar mucho a ver cómo estamos haciendo nuestro ejercicio. ¿Qué más tenemos que mejorar para, cuando se presente esta amenaza? Lo repito, entre mayores números de simulacros se haga, va a haber una mejor respuesta, ¿no? Ante el peligro. Entonces, esta ficha de evaluación nos dice el nombre del simulacro, tipo de lugar a evaluar, ¿no? Dependiendo, en este caso, pues puede ser entidad pública, salud, dirección al lugar de supervisión, dónde estamos ubicados. Después tenemos distrito, provincia, departamento, en nombres y apellidos del evaluador. El evaluador puede ser una persona externa o puede ser una persona de la institución, pero tiene que ser muy objetiva, ¿no? Ella tiene que hacer esta evaluación de forma objetiva y no como que, ok, bueno, sí, no, tiene que ser muy objetiva porque recordemos que el simulacro es parte de una práctica para un ejercicio, para la preparación ante muchos peligros que pueden venir. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Tenemos una calificación del 1 al 5 y por cada variable se va a hacer un promedio. Y aquí se colocan observaciones. Por ejemplo, para la primera variable tenemos conocimientos del riesgo. Entonces, acá nos indica del 1 al 5. Entonces, se puede a cualquier persona preguntar qué es un peligro. Entonces, dependiendo de lo que nos conteste, nosotros vamos a evaluar. Si no conoce, colocaremos 1. Pero si identifica los peligros que están asociados, el peligro y sus peligros asociados, entonces podemos hacer una calificación de 5. Después tenemos planificación del ejercicio, se tiene evidencia de la planificación del simulacro, ¿no? Si presentan como evidencia un plan, reuniones, actas, de todo el trabajo realizado, pues vamos a poner una calificación de 5. En el punto 3, participación del grupo de trabajo de gestión de riesgos y desastres. En este caso, sería el Comité de Salud, Trabajo y Seguridad, ¿no? Ha participado
en el grupo de trabajo de gestión de riesgo o similar en la planificación del simulacro? Sí, ¿no? Pues obviamente se tiene que evidenciar, ¿no? Con una acta, con una reunión. El presidente de este comité participó en la reunión, porque muchas veces a veces no participan, ¿no? O sea, solamente están los otros miembros, pero es importante que estén todos los componentes. En el caso de la evaluación, no coloqué la ficha 4 porque la ficha 4 no se va a evaluar, ya que eso es para las entidades, para los gobiernos locales, gobiernos regionales o ministerios. En el punto 5 está la aplicación de planes, protocolos y procedimientos de gestión reactiva. Cuenta con un plan que pueda aplicarse durante el simulacro. No cuentan con un plan o sí cuentan con un plan y está aprobado y lo más importante, que esté socializado, porque no solamente es que el plan esté, sino que todo el personal conozca y esté capacitado en el plan, ¿no? Porque ¿qué tal está en el plan? Que yo soy brigadista de evacuación, pero no me informaron y entonces cuando se da la práctica, yo no sé qué actividades tengo que realizar, ¿no? Sensibilización y comunicación a la población. En este año se han realizado actividades de sensibilización a la población o al personal sobre la preparación para la respuesta de una emergencia. Entonces, no realizó uno y cinco sí se realizó. Zonas seguras y rutas de evacuación. Cuenta con rutas de evacuación, zonas seguras o puntos de reunión en caso de emergencia. Están identificados. Cuentan con algún sistema de alarma o aviso a la población ante la ocurrencia de un peligro. Se observó que cuentan con artículos para la atención, como son kit de primeros auxilios, extintores, camillas o tablas espinales, sillas de ruedas, entre otros. Acá sí muy importantes que no cuentan y el 5 es que sí cuenten y que todo esto esté en buen estado, ¿no? Cuentan con grupos de voluntarios, en este caso los brigadistas, capacitados e identificados para apoyar en la emergencia. Uno que no cuentan, cinco que cuentan y que obviamente cuentan con la indumentaria necesaria, están identificados con los chalecos y los colores correspondientes y que están organizados y que participan en el simulacro, ¿no? En el 8 incorporación del enfoque de derechos, ¿no? Se observa que se ha incorporado el enfoque de derechos en las actividades de la preparación. No se ha incorporado o sí se ha incorporado. Se observa que se hace la ayuda a las personas discapacitadas u otras personas en situación con mayor vulnerabilidad, como pueden ser adultos mayores, gestantes, niños. En la 9, acciones realizadas en el momento inicial del simulacro. El ejercicio se inició a la hora programada. Se contó con una señal de alarma adecuada. Es importante hacer en este punto que se haga un cronograma de las actividades, ¿no? Desde las 10 de la mañana, 10 de la mañana inicia el simulacro. A las 10, de 10 a 10 a 3 minutos se cuenta con la alarma. Después de la alarma inicia la evacuación de 10 y 3 a 16. Nuestro ejercicio va a ser que en 3 minutos se evacúe. De 16 a 10 y 20 se hace eh, el censo, la atención, la evacuación, los rescates, el apagado de incendio, entre otros, y luego la finalización del ejercicio y finalmente la evaluación y reuniones. Participación de la población o personal. Las personas reconocen sus rutas de evacuación y zonas seguras, internas y externas. Durante el simulacro ante el sismo se cumplió con las recomendaciones de respuestas. Durante el simulacro, ante otros peligros, las personas evacuaron ordenadamente hacia la zona seguro. Hubo una conducta del responsable de la población en participación. En el simulacro es importante, ¿no? Que las personas actúen como si estuvieran en este peligro, ¿no? Y a veces se están riendo o no lo toman en serio. Y finalmente se hace la sumatoria de todo y se va a obtener un puntaje, ¿no? Donde el máximo puede ser 10, sí, perdón, 50 puntos. Los aspectos destacados ahí podemos valorar que según las variables, en qué variables ha sido mejor de repente en evacuación, en comunicación.
inconvenientes en procedimientos y acciones. De repente, la brigada de primeros auxilios tuvo dificultades, la brigada de incendios, ¿no? La población que ha participado, número y porcentaje. Disculpe, licenciada, tenemos 5 minutos, le agradecemos. Gracias. Y acá solamente esta ficha no se llena porque solamente es para gobiernos regionales. Una vez que está realizada la actividad, una vez que hemos finalizado nuestra evaluación, tenemos que tener en cuenta que esta evaluación nos da 50 puntos, ¿no? Y según la evaluación, eh, tenemos la evaluación, a ver, ¿dónde está? Aquí tenemos la evaluación, ¿no? Desde 1 a 12 deficiente, de 46 a 50 muy bueno. Entonces, según esta evaluación, vamos a tener que hacer una clasificación, una autoevaluación y poder evaluar si cuántas veces realizar el ejercicio y qué debemos de mejorar. Luego de esto, tenemos el informe final. Este es el formato del informe final. Y es importante que nosotros, ¿en cuánto tiempo debemos de cumplir? Nos dice que debemos de cumplir con 3 días de hacer nuestro informe final, en el cual brevemente podemos ver que es colocar qué actividades se han realizado, cómo ha sido la organización, cómo se ejecutó el simulacro, con quiénes hemos participado, si tenemos un plan de continuidad operativa, un plan de gestión reactiva, qué entidades han participado y finalmente el porcentaje de personas que han participado. El análisis, ¿no? ¿Qué aspectos? Eso es lo más importante, aspectos positivos y los aspectos para mejora. Y el costo también es importante. ¿Cuánto nos cuesta un simulacro? Las conclusiones y las recomendaciones, ¿no? Acá tenemos que terminar con organizar, actualizar, capacitación. Comúnmente siempre la recomendación es capacitar a las brigadas, actualizar nuestros planes o protocolos, porque siempre va a haber algo nuevo que actualizar, algo nuevo que realizar. Y nuestro panel fotográfico de 6 imágenes. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.